¿Estás listo? Te voy a invitar que abras tu Biblia en Filipenses capítulo 2 del 1 al 8. Van a estar pasando también las porciones bíblicas allí por los que no traen alguna Biblia, ¿verdad? Vamos a estar utilizando la nueva versión internacional. Es muy parecida a la versión 60, pero hay algunas palabras que quisiera estudiar aquí en esta versión. El día del viernes, todo este mes hemos estado viendo acerca de ¿qué tema, hermanos? De la unidad, amén. Y el día viernes veíamos que Cristo nos une a todos, amén. ¿Cuántos estuvieron el viernes? Amén. Y así sucesivamente hemos tratado de llevar una secuencia de lo que es la unidad, de lo que es una unidad que le agrada a Dios, porque hay quienes se unen para hacer la maldad, y aunque estén unidos, esa unidad no es buena. Aunque en la unidad, aunque no sea buena, logran muchas cosas. ¿Estoy correcto? Por ejemplo, los grupos delictivos, ¿no? Los que hacen delincuencia, ellos son bastante organizados para hacer las maldades, ¿sí? Y lo hacen tan bien que siembran terror en todo un país, en toda una comunidad. Ellos son unidos. Pero bueno, no vamos a hablar de esa unidad, o no queremos ser infectados, ¿verdad? Nosotros por medio de ese tipo de unidad, sino la unidad que nos habla la Biblia. ¿Qué unidad nos habla la Biblia? Yo he estado explicando todos los domingos. Empezamos con la unidad con Dios, ¿recuerdas? La unidad con Dios. Después vimos la unidad con Dios, que va muy entrelazada con Cristo. Ellos son unidos. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Eso lo explicamos. También vimos que la unidad en el Espíritu. Si nosotros vemos bien, Padre, Hijo y Espíritu Santo son unidos, y nosotros tenemos que ser unidos. Esa es nuestra base. Eso es nuestro fundamento bíblico en la palabra de nuestra unidad, porque hay bastantes unidades o maneras de organización o de unidad, pero nosotros vamos a la Biblia, ¿no? Entonces, por eso yo te voy a invitar que abras tu Biblia, ¿verdad? Y le puse como título a esta prédica: Cristo el ejemplo. ¿Cuántos saben que Cristo, en Él no hay error? En Cristo, en Él está la perfección. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Si no, entonces vamos a compartir que recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Amén. Y que le conozcas a Él. Cristo es el ejemplo. Filipenses 2 del 1 al 8. La NBI dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Estamos hablando de unidad. Si hay algún estímulo, quisiera que en el momento que vamos leyendo la palabra, lo leamos y lo reflexionemos. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos el apóstol? Dice: si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejanza a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos a Dios. Señor, que estás en los cielos, Padre,
hemos cantado, Señor, con toda nuestra garganta, Señor. Hemos adorado, Señor. Ahora, oh Dios mío, te pedimos que tu Espíritu Santo hable directamente a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El ejemplo es Cristo Jesús. Nosotros vamos a ver el ejemplo en esta serie de unidad, enfocándonos acerca del servicio. Pero antes de entrar al tema, yo quiero que nosotros pensemos en el pasaje que está escribiendo aquí el apóstol Pablo y les está recordando al pueblo en Filipo. Y le está diciendo, nosotros ya lo sabemos también. De hecho, en este mes se está preparando toda la gente que tiene un conocimiento, aunque sea mínimo, acerca de Dios. Se está preparando para que este fin de mes vaya a la iglesia y vea la Vía Crucis, o sienta, o el ministro le explique de cómo es lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, y Él llevó nuestros pecados, y la mayoría de gente sabe de eso, ¿sí? Y están cuidando ciertos días. Pero bueno, yo quiero hablar mencionarte un poquito de la redención que hizo Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? Literalmente significa es comprar de nuevo. Te explico un poquito. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o un cautivo. Eso es redimir. Para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. Cristo Jesús murió en la cruz para salvar a la humanidad de la muerte y tener nosotros el acceso al reino de los cielos en un sacrificio por amor a la humanidad. Él pagó el alto precio por cada uno de nosotros. Nosotros somos pecadores, nosotros necesitamos la salvación, y aunque nosotros nos empeñáramos a vivir de una manera correcta o muy intachable, nosotros no podríamos ser salvos o redimidos del pecado, de la muerte, de la condenación. Pero Cristo Jesús, por medio de su sangre, Él nos redimió de toda condenación del pecado, de la muerte. Y ahora Él nos da vida, Él nos da el perdón. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Solamente Él lo pudo hacer, solamente Él. La palabra de Dios dice en Efesios que nosotros somos salvos por gracia, y eso no es de nosotros, o no es que lo merezcamos, sino es un regalo de Dios. Yo escribí aquí, fíjate, lo que hizo la redención, el pago que Dios hizo, un cambio de vida total a nuestro futuro que nosotros pensábamos que nunca íbamos a poder alcanzar. El descenso a la tierra. Jesús, siendo Dios, Él vino y habitó en nosotros. Él descendió del cielo y ahora ha cambiado eso para nuestro ascenso a la gloria. Jesús un día vendrá, y Él vendrá, no le crucificarán una vez más, sino vendrá con poder y gloria y llevará a su pueblo. Nos llevará a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? En su humillación no lo humillaron, Él a sí mismo se humilló. Esto es muy importante que nosotros entendamos, porque cuando nosotros hablamos acerca de la humillación, que es parte para tener unidad, escucha bien lo que estoy diciendo, porque lo vimos el viernes, el hermano Julio lo pronunciaba una vez más. La unidad no es algo fácil que hacer, nos cuesta mucho. Nosotros somos muy diferentes. Yo tengo un hermano, bueno, tengo 3 hermanos, pero son 2 mujeres y un hermano. Y aunque nos parecemos, aunque tenemos la misma sangre, pero yo diferencio mucho en ciertas ocasiones en lo que él piensa, en lo que él opina. Ahora imagínense cómo no voy a diferenciar con las demás personas. Todos somos diferentes, pero nosotros podemos hacer unidad.
¿Unidad en qué? En Cristo, unidad en Dios, unidad en el Espíritu Santo, unidad en la obra de Dios. Porque yo puedo tener muchos pensamientos que yo quiero que te unas a mí, pero si no son fundamentados en la palabra, eso no va a funcionar. Tenemos que estudiar la palabra. En su humillación, cuando Él se humilló, ¿sabes para qué lo hizo? Para la glorificación, para la exaltación tuya. Sí, porque dice la palabra que nosotros éramos pecadores, incircuncisos, nada aptos para el reino de Dios, y Él nos hizo hijos de Él porque le recibimos. En su muerte Él hizo la redención y nos dio glorificación, nos dio vida y nos dio vida eterna. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida y vida abundante. Amén. Ese es el resultado. Amén. Por eso Él es el único. Ahorita vamos a estudiar en la palabra o varias de los personajes bíblicos, pero como ejemplo yo traigo a Jesús, porque Él supo ser siervo para la gloria de su Padre. Vamos a leer algunos versículos. En Mateo 3:17, a tal grado que el Padre dijo esto de su Hijo amado, en quien tenía complacencia, dice, y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Por qué estaba complacido el Padre? Porque todo lo que el Padre decía, Él lo hacía a su Hijo. Cada uno de nosotros tenemos hijos. Si no tienes hijos, un día Dios te dará la oportunidad de tener un hijo. Pero todos tenemos hijos, o en algún momento nosotros fuimos hijos, o somos hijos todavía, aún aunque no estén nuestros padres cerca o hayan fallecido. Somos hijos. Tenemos ese conocimiento que cuando nosotros hacemos algo que es agradable, complacemos al corazón del Padre. Cuando nosotros hacemos unidad, nosotros complacemos al corazón del Padre. Esto es lo que Jesús provocó en el corazón del Padre. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien estoy muy contento por él. Se siente en el versículo 1. Quiero que leamos el versículo 1, porque ahí nosotros vamos a encontrar en la humillación y exaltación de Cristo. Dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Yo le ponía aquí, ¿verdad? Y lo subrayaba: si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Yo quisiera preguntar: ¿cuántos están unidos a Cristo Jesús? Quiero escuchar amenes. Amén. Sí. Amén. Si sienten un estímulo, después dice: si sienten algún consuelo en su amor. Dice: algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Versículo 2, el apóstol dice: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer. El apóstol Pablo, en todas sus cartas, ¿cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Alguien sabe? Son 12 cartas paulinas que escribió el apóstol Pablo. En todas las cartas, empezando desde Romanos, ¿verdad?, antes de entrar a Hebreos, yo creo que Hebreos se lo escribió también el apóstol Pablo, pero bueno, no hay una seguridad en los grandes teólogos, pero yo creo que Hebreos lo escribió Pablo, no sé, ¿verdad? No vamos a estar preguntando quién lo escribió, ¿no? Pero desde Romanos hasta Hebreos, excepción Hebreos, todas las cartas dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. A los hermanos que están en Tesalónica, a los hermanos que están en Éfeso, a los hermanos que están en Corinto, los que están en Galacia, y así sucesivamente, Pablo les habla. ¿Sabes? El vocablo, cuando él dice siervo,
se originó o lo tomaron del griego que se traduce doulos. Doulos, traducido al castellano, al español, es esclavo. Escucha bien esto, ¿no? Porque si nosotros leemos la palabra así sencillamente en español, a veces nosotros no logramos entender lo que quiere decir el apóstol Pablo refiriéndose al servicio, al siervo. Y ahora cuando vemos doulos, que quiere decir en castellano esclavo, ya se nos abre la mente y dice: yo, ¿cómo puedo ser un esclavo? Porque un esclavo está al servicio 100% de su señor, ¿cierto? O sea, no tiene opción. Y aquí, por lo menos en Estados Unidos, no existe la esclavitud, hablando entre personas. Aunque hay esclavos que son del vicio, esclavos del pecado. Si nosotros pudiéramos ejemplificar esto, una persona que es esclava del vicio, hay muchos que ya no quieren estar siendo esclavos de ese vicio, pero sin embargo, como su amo es el vicio, el alcoholismo, la drogadicción, las apuestas, ¿qué más? Muchos vicios, aún hasta el trabajo, el deporte. Hay a veces dicen: no, es que yo no soy esclavo de nadie. Es lo que mismo Jesús les decía a la gente ahí cuando él predicaba. Él decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos decían: pero nosotros nunca hemos sido esclavos. Los judíos decían: nunca hemos sido esclavos, pero ellos estaban siendo en ese momento esclavos por el imperio romano, porque ellos les decían qué es lo que tenían que hacer y lo tenían que hacer, y no había opción. Entonces, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo dice: yo soy esclavo de Jesucristo, eso nos da la idea, hermano, de que él está 100% al servicio de Dios. Mi opinión no cuenta. Un esclavo no le puede decir a su amo: mira, hagámoslo de esta manera. No. Nosotros, si tú estás conectado, como decía aquí, a un estímulo a la unión con Cristo, entonces tenemos que hacer unidad de la manera que Cristo Jesús nos va a enseñar hoy en este día. Jesucristo, siendo en forma de Dios, nos puso su ejemplo. Voy a leer rápidamente Juan 5, 17 al 30. Es un pasaje bastante largo, pero quiero que me sigas con tu vista. Dice: pero Jesús le respondió: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaron sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso decía que Dios era su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Cualquier cosa que hace el Padre lo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará y los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él le complace. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado al Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honra a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, pues que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida,
pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús le está enseñando a los judíos que él estaba en unidad con el Padre y todo lo que él hacía porque Dios se lo encomendaba, Dios mandaba, Dios le decía. Ayer nosotros veíamos, ¿verdad? Mi esposa traía una reflexión ya casi al terminar, cuando los discípulos le decían que viniera a comer ahí en Sicar, cerca de Samaria. Le decía, ya es tiempo de comer, maestro. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Nosotros tenemos que ser guiados así simple y sencillamente como iglesia por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer unidad mediante la palabra de Dios. Y Pablo ruega también que puedan convivir y trabajar y que mantengan el mismo sentir. En Filipenses 4, del 2 al 3, dice: ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, le está hablando a Timoteo, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo dice: les ruego, les animo que hagan unidad. La unidad nos va a costar hacerla. Si somos 100, son diferentes 100 pensamientos diferentes. Si somos 200 es más complicado. Si hay 300 hay más complicado. En ciertas ocasiones que yo he compartido con esto con algunas personas. Cuando alguien dice, yo prefiero mejor, no me gusta tratar mucho con gente porque la gente cambia mucho. Sí, la unidad nos va a costar. La unidad no es fácil, pero nosotros vamos a aprender. ¿Cuántos queremos aprender para hacer unidad en Cristo? Porque Cristo es el modelo. Vamos a ver el modelo del servicio. Teniendo un mismo parecer. Lo voy a leer otra vez. Filipenses 2, del 1 al 5. Dice la palabra: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Yo le ponía aquí: sed de un mismo amor. La versión 60 dice: sed de un mismo parecer. Sed de un mismo amor. ¿De qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Es acerca de la comunión diaria con Dios? Sí, pero también la comunión diaria con mis hermanos. Ya lo estudiamos el domingo pasado, cuando decíamos: si yo digo que amo a Dios, pero aborrezo a mi hermano, yo estoy mintiendo, no estoy haciendo correctamente. Solamente te voy a dar los pasajes y los vamos a leer rápido, porque es muy importante que nosotros entendamos de qué manera nosotros podemos hacer unidad. Sed de un mismo amor. Primera de Juan 4, 11 al 16. Porque ninguno de nosotros podemos decir que amamos a Dios cuando aborrecemos a nuestro hermano. No lo podemos hacer. Si nosotros tratamos y queremos engañar a la gente, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y eso, pues no cabe en nuestra mente, ¿no?
Es como que si tú dijeras, yo mismo me voy a robar. Agarras la mano derecha y te robas a tu bolsillo derecho y se lo das a la mano izquierda y lo pone en el bolsillo izquierdo. No tiene sentido. Asimismo, el apóstol Juan dice: queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Cuando dice la palabra que sed de un mismo amor, se está tratando del amor que nosotros tenemos con Dios, pero si amamos a Dios, también tenemos que amar a nuestros hermanos. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, de esa manera estamos viendo a Dios. Dice: Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Sí logró darme a entender? ¿Sí? Porque nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, nosotros estamos viendo la belleza de Dios cuando nosotros amamos a mi hermano. Nadie ha visto a Dios. Aquí dice la palabra. Y luego dice el versículo 13: de esta forma sabemos que permanecemos en Él. Cuando yo no estoy amando a mi hermano, yo no puedo decir que estoy permaneciendo en Cristo. Yo no puedo decir que le conozco a Dios y que Él permanece en nosotros. Fíjate qué unión, porque nos ha dado de su Espíritu. Vimos en el principio que Jesús hacía lo que el Padre le mandaba. Ahora vemos que el amor, nosotros podemos contemplar la belleza de Dios cuando amamos a nuestro hermano, pero también dice: porque se nos ha dado de su Espíritu. Versículo 14: y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguno confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Primera de Juan 3, 8 al 12. Yo quiero que estemos recordando que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nosotros tiene que dar ese fruto. Y lo primero que el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 5 versículo 22 es el amor. Leamos primera de Juan 3, 8 al 12. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Es muy fuerte el evangelista Juan y es llamado el apóstol del amor. Pero fíjate qué tan claro, porque cuando nosotros hablamos o dejamos que la palabra hable, es porque Dios quiere corregirnos, porque nos ama. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es ¿el qué? ¿El qué? Yo quiero que tú lo leas, porque cuando nosotros logramos entender esto, no nos da la oportunidad de negociar con Dios. Cuando tú comienzas a hablar de tu hermano, cuando tú comienzas a odiar a tu hermano, envidiar a tu hermano, no estás amándolo. ¿Y sabes lo que el apóstol Pablo dice? Hay pecado en ti y tú no eres de Dios. Yo cuando lo estaba estudiando esto, realmente mi piel se enchinaba, porque yo digo: Señor, ¿cuántas veces yo he hablado? ¿Cuántas veces yo he pronunciado? ¿Cuántas veces he pensado en causarle mal o pensar en que le vaya mal? Que te vaya bien, que te machuque un tren. ¿Sí? Dice la palabra:
Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia, o sea, lo bueno, no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando alguien habla de alguna persona, está en pecado y tiene que arrepentirse delante de Dios. Cuando alguien habla de alguna persona y que lo odia y le quiere causar mal, está actuando igual que Caín. Déjame darte algo que he estado estudiando del apóstol Juan. El apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor, ¿sí? Él mismo lo pronuncia escribiendo en el Evangelio de Juan. Dice al discípulo que Jesús amaba, hablando en tercera persona, ¿verdad? Él nunca dijo yo soy Juan, pero sabemos que él era Juan, el que amaba a Jesús. También se le conoce porque en la primera, segunda y tercera de Juan, específicamente primera de Juan, habla mucho acerca del amor. Jesús le amó tanto que fue el único discípulo que no fue mártir. El emperador le quiso matar a él, ¿sí? Y lo puso en una olla hirviendo de aceite. Y milagrosamente, aunque fue echado en aceite, hirviendo, él no recibió ningún daño. Tanto fue el asusto del emperador que lo mandó a la isla de Patmos para que él muriera en su vejez. Ahí en la isla de Patmos recibió la revelación del Apocalipsis, ¿sí? El apóstol Juan, antes de que hubiera sido el apóstol del amor y que hablara acerca del amor, ¿sabes quién era el apóstol Juan? El discípulo Juan. Él es el hermano de Jacobo. El círculo, el núcleo dentro del cercano, el núcleo más cercano de Jesús. El que le dijo a su mamá, o su mamá fue a Jesús y le dijo: Padre, Jesús, yo quiero que mi hijo esté a tu izquierda uno y el otro a tu derecha. Ellos son los que le dijeron: mira, Jesús, aquel pueblo no nos recibió, y qué tal si oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Ese fue el apóstol. Jesús les puso un sobrenombre: los hijos del trueno. Sí, ellos eran unas personas, pero muy especiales. Pero el encontrarse a Jesús y escuchar el mensaje de Jesús. Y se dice que los teólogos dicen en los comentarios, porque tú no vas a encontrar nada acerca de la oración de Jesús, de lo que refiere Juan en el capítulo 17. Juan, Jacobo y Pedro eran los tres que iban con Jesús. Y se dice que Juan fue el que escuchó. Juan fue el que no quedó dormido cuando Jesús oraba por sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Sí? Hay una transformación total. Yo por eso creo definitivamente que cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros somos cambiados. No de un momento a otro, pero sí somos cambiados, somos transformados. Nuestra manera de ser va a ir cambiando. Si no cambia nuestra forma de ser, arrepiéntete, pecador, y ven a Cristo Jesús, que sí hay cambio en Él.
si hay cambio en él. Sí, ya me salí del tema, pero bueno. Sed de un mismo espíritu. La versión internacional dice sed de un misma alma. ¿Sabes a qué se refiere sed de un mismo espíritu? Es de la madurez espiritual. Primera de Corintios 1:10. El apóstol Pablo les dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Sabes qué es lo que el apóstol Pablo habla acerca de la madurez espiritual? La madurez espiritual, él lo dice cuando hay divisiones, cuando hay disensiones, cuando hay peleas, cuando hay un sentirse, aquí en Filipenses lo dice, superiores a otros, cuando hay crítica. Vamos a ver en Primera de Corintios 2 del 1 al 6. Yo mismo, hermanos, Pablo está hablando, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino que con demostración del poder del Espíritu. Cuando nosotros hablamos de demostraciones del poder del Espíritu, nosotros luego imaginamos que maravillas, sanidades, resucitar muertos, levantar a paralíticos, sí, es parte de eso. Pero ¿sabes también qué es manifestaciones del poder del Espíritu Santo? La transformación de nuestra vida. No hay milagro más grande que el cambio del corazón del hombre. ¿Sí? Nosotros queremos y especulamos y queremos ver que Dios resucite a un muerto, y Dios lo puede hacer, Dios lo ha hecho. Nosotros queremos que el cojo comience a caminar, que el ciego comience a ver. Pero sabes, el milagro más grande es la transformación de nuestro corazón. Por eso cuando dice con poder y manifestaciones del Espíritu Santo, son con personas transformadas y que comienzan a dar el fruto del Espíritu Santo. Aquella persona era odiosa, era mala, ahora tiene el Espíritu Santo en su corazón, ahora tiene amor, ahora tiene gozo, ahora tiene paz, tiene paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Versículo 5 dice: para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Versículo 4 dice el poder del Espíritu. Versículo 5, del poder de Dios. Nosotros debemos depender, hermano, del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Cómo está obrando en nuestras vidas? Una transformación. Estamos hablando, y Pablo le está escribiendo: sean de un mismo pensamiento, sean de un mismo sentir. Está viendo Pablo, y Pablo escribe instrucciones a la iglesia porque él es un pastor, ¿verdad? Él es un apóstol que ha recibido el evangelio, pero la gente, que ya es mucha gente, ¿verdad? Ya está queriendo hacer las suyas y no quieren ser dirigidos por Dios. Versículo 6: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de los gobernantes, las cuales terminarán en todo. En otras palabras, Pablo, él está diciendo: sed maduros, y nos está dando a entender: no hagan divisiones. La inmadurez de un cristiano es cuando comienza a hacer divisiones. Cuando comienza a... Vamos a leerlo.
Primera de Corintios 3 del 1 al 9. Yo, hermanos, Pablo está hablando, está escribiendo Pablo, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Y ahí está dando las características. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no están comportando como según criterios meramente humanos? Cuando ustedes afirman, yo sigo a Pablo y el otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando en criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor asignó a cada uno. Y él dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, por quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Está muy claro. Cuando nosotros somos inmaduros es porque hay celos, hay contiendas, hay disensiones, hay criterios meramente humanos. ¿Y sabes de lo que les distinguía el apóstol Pablo en la primera carta? Pablo les dice, ustedes han sido enriquecidos y Dios les ha dado sabiduría y les ha dado muchos dones y talentos, pero están ensoberbecidos, llenos de soberbia. Y dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y yo soy el más espiritual, yo soy de Cristo. Sed de un mismo pensamiento. Versión 60 dice, sed de un mismo propósito, que sacrifique mi voluntad a la voluntad de Dios. O sea, me ha pasado muy rápido el tiempo. Quiero decirte o apresurarme un poco más. ¿Sabes que los pensamientos o propósitos, por muy buenos que sean en nuestra vida, no se pueden comparar con la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Por muy buenos propósitos, por muy buenos pensamientos que yo tenga en mi mente, porque soy el iluminado, porque yo pienso muy bien, ponle lo que tú quieras, ¿sí? No se puede comparar a los propósitos y planes a la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? En Isaías 57 dice el versículo 8, lo voy a leer solamente. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Solo por medio del Espíritu Santo sabremos los pensamientos o planes de Dios. En 1 Corintios 2, del 14 al 16 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo. ¿Quién es el espiritual? ¿Quién es el espiritual? ¿Sabes quién es? El que está haciendo unidad. ¿Quién es el inmaduro espiritualmente? El que está haciendo división. El que está en contiendas, el que está en envidias. Ese es el inmaduro. Pero Pablo les dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Le está hablando a los espirituales. Nosotros, por nuestra parte, fíjate, ¿de quién está hablando? Está hablando de Pablo y por quien le acompañaba. Pero la iglesia en Corinto
ellos no eran espirituales. Lo bueno que era para Corinto, no era para Torrefuerte. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Número 2. Solamente traigo como 10 puntos. No te creas. No, voy a ir terminando. ¿Cómo le hago para ser un siervo entonces? En Filipenses 2:3, capítulo 2, versículo 3 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Y yo le puse aquí, y la Biblia lo dice, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cuál es la definición de unidad? Aquí el versículo nos los da. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esa es humildad. He visto algunos memes, yo creo que también los has visto, y me causa risa, porque sí, tengo también ese defecto a veces de ver algunos comentarios, ¿verdad? Y yo veo a uno que está, que fue a un evento de música, y está escuchando la música, y le dice a los compañeros músicos, salmistas, levitas, siervos, como le quieras decir, les dicen: fíjate, nosotros tocamos mejor. Nosotros tocamos mejor. Mira, nada más están tocando la de Miel San Marcos. Nosotros tocamos mejor. No, nosotros puro Hillsong United, puro Worship, ¿cómo? Revelation Worship, ¿no? Y bueno, dicen muchas cositas, ¿no? Dicen: nosotros tocamos mejor. Nosotros, ¿sabes? Él se está considerando mejor que todos. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Yo predico mejor, yo canto mejor, yo hago mejor esto. Y a veces no lo decimos, sino lo pensamos. Cuando la palabra de Dios dice: considera a los demás superiores como a ti mismo. Número 3, la actitud de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó, ¿qué? Voluntariamente, tomando la naturaleza de ¿qué? De siervo, de esclavo, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué actitudes tuvo Jesús en su ministerio? Amor. Él fue amoroso. La actitud de él fue amoroso, de amor. Fue generoso al tratar con las personas. Fue un personaje de confianza. Sí. Te preguntaría, o hay que preguntarnos a nosotros mismos: ¿somos personas de confianza? No vaya a pasar lo de, no sé si lo has escuchado alguna ocasión, que había 3 hermanos, ¿verdad?, que se unieron en oración y se fueron al monte a orar. Y ya cuando estaban allí en el monte orando, fueron tocados por Dios y dijeron: ¿sabes qué? Yo tengo una debilidad en mi vida. Y el otro le decía: no, pues hay que confesarnos los unos a los otros y Dios va a traer sanidad. El primero se anima y le dice: y brother, es que la verdad me da mucha pena y nadie lo sabe. No, dinos, te queremos ayudar, ¿verdad? Y le dice: sí, es que yo
la verdad, dice, me gusta robar. Y de vez en cuando pues voy a la tienda y me robo algo. Y voy allá y me robo esto. No, pues vamos a orar por ti, ven. Señor, perdónalo, Señor. Y comienzan a orar, ¿no? Y el otro viene y le dice, ¿y tú, brother, qué? Dice, no, brother, no, yo no lo voy a decir. Ándale, yo ya empecé. Dice, sí, brother, es que la verdad, yo soy muy mujeriego. Yo nada más ando mirando a las mujeres, a las hermanas. Ay, hermano, no, tú estás más grave que yo. Vamos a orar por ti, ¿verdad? Espíritu. Y comenzaron a reprender allí, ¿no? Bueno, ya pasó. Y el tercero, ya cuando queda el tercero, dice, ¿y tú, brother? Dice, no, pues yo, brother, la verdad, dice, yo los dejo ahorita. Dice, yo ya me voy. ¿Sabes cuál era el problema de él? Era bien publicador, chismoso. Le confiaron a él y al otro día ya lo sabía todo el diario cristiano. El hermano fulano le gusta robar, el hermano sutano le gusta hacer esto. Te pregunto, ¿cuál es la actitud de Jesús? Él es un personaje lleno de amor, lleno de generosidad, lleno de confianza. Fue un amigo, realmente amigo con sus discípulos, que él rogó al Padre y le dijo, Señor, cuídalos. Cuando vinieron a apresarlo a él, él les dijo, no le hagan ningún daño a ellos. Aquí estoy yo al quien buscan. Él fue un personaje lleno de humildad. ¿Sabes nosotros cómo podemos hacer unidad? Teniendo el ejemplo de Jesús, imitando a Jesús en nuestra vida. Debemos adoptar las aptitudes de Jesús como un estilo de vida. Donde quiera que estemos, donde quiera que caminemos, donde quiera que estemos obrando, que nuestra actitud sea como la de un siervo permanente y activo. Un siervo como sus discípulos entendieron estos. Ellos eran impulsivos, peleoneros. Uno de ellos, bueno, el hijo de perdición, ¿no? Ratero. Se creían los más importantes, se peleaban entre ellos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús les enseñó: el que se comporte como un niño, el que sirva a todos es el mejor, es el mayor en el reino de los cielos. Ellos buscaban lugares para quererse ver, que los vean, que los aplaudan. Ellos querían ser reconocidos. Es la actitud que nosotros tenemos que desechar eso y tener la actitud que tuvo Cristo. Yo le pedí al Señor: Señor, dame la palabra que yo tengo que hablar. ¿Sabes lo que yo iba a hablar hoy en este día? Yo iba a hablar de la unidad en la alabanza. Es bien bonito eso. Y nos gozamos y nos deleitamos. Josué, cuando gritaron, las murallas de Jericó se derrumbaron. Josafat, cuando se unió el ejército, ellos solamente clamaron, oraron y gritaron, confiaron en Dios. Pablo y Silas unidos también ahí cantando. La unidad tiene también poder. Pero si nosotros estamos criticándonos entre nosotros, aquí criticas a los que están aquí, criticas a tu hermano, criticas allá en tu trabajo. No solamente es aquí, sino también en tu trabajo. Ya no te quieren ver, pero bueno, eres el boss. Pero criticas a todo mundo. Todos están mal, pero tú estás bien. Jesús no fue así.
Yo quiero que inclines tu rostro y vamos a orar. Inclina tu rostro, porque yo creo que muchos de nosotros debemos de ser sinceros delante de Dios y decirle al Señor: Señor, ayúdame a hacer unidad, me cuesta, Señor. Jesucristo abandonó su posición. Él no estimó el ser igual a Dios, no se aferró. Y lo dice en Filipenses 2:6, que siendo por naturaleza Dios, no consideró ser el igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se humilló por amor. No hay mejor ejemplo de siervo que Jesucristo. No hay mejor ejemplo para que nosotros podamos aprender de humildad. Así como están cerrados tus ojos, yo quiero recordarte lo que la palabra de Dios nos ha hablado en estos últimos días. Sin humildad no hay unidad. Si no hay servicio, no podremos vivir el ejemplo de Jesús. En el servicio nosotros demostramos la unión con Cristo, la obediencia hacia Cristo Jesús, que Él vino a servir. Él no vino a ser servido. En el servicio se muestra el compañerismo. ¿Sabes con quién? Con el Espíritu Santo. Yo a veces pensaba que era entre el hermano. No, es con el Espíritu Santo, es con Dios. Porque el Espíritu Santo, entonces yo comienzo a dar ese fruto de amor, ese fruto de gozo. Iglesia Torrefuerte, o todos los que me estén escuchando, cuán necesario es la unidad con Dios, cuán necesario es la unidad con Cristo, cuán necesario es la unidad con el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser unidos como en una sola mente, con un solo propósito, con un solo corazón de agradar a aquel que nos tomó como siervos. ¿Quieres ponerte de pie? ¿Quieres hacer una oración de compromiso con Dios? ¿Quieres hacer una oración de arrepentimiento delante de Dios? ¿Quieres hacer una oración de reconocer que hemos fallado? ¿Quieres venir ante el altar y decirle al Señor: Señor, yo me he esforzado, Dios, y me ha costado mucho, pero Señor, hoy en este día, Señor, tu palabra ha sido tan clara, Señor, y yo decido, Señor, yo decido hacer, oh Dios, esa unión, aunque me cueste, aunque no es lo propio mío. Yo sé que mi humanidad, mi pecado me ha alejado tanto de ti, Señor, pero hoy en este día, lléname de ti, lléname de tu presencia. Yo quiero ser esa persona unida. Quiero ser esa persona que hago tu voluntad. Esa persona, Señor, que hago la unidad aquí en la iglesia, que hago la unidad allá en mi trabajo, que hago la unidad, Señor, con los que vivo, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, que yo hago la unidad, Señor mío, en donde quiera que yo me encuentre, Señor. Solamente lo que sale de mí, Señor, son bendiciones. Solo lo que sale de mí, oh Dios mío, son alabanzas a ti, Señor. Son aceptación hacia los que están a mi lado. ¿Por qué no levantas tu voz y le dices allí? Tal vez te da pena pasar. Tal vez te da pena. Yo sé que el Espíritu Santo ha tocado varios corazones. Yo lo sé porque su palabra es poderosa. Pero si te da pena, pero levanta tu mano allí
Y dile al Señor: Señor, yo sí tengo una oración de reconocer que yo te he fallado, Señor. Yo sí, Señor. Yo por más que intento, Señor, sí, en mi vida, Señor, quítame esos pensamientos de mal. Comienza a rogarle a Dios allí. El Señor está aquí. Su palabra ha sido pronunciada. Si tú has estado batallando, el Señor está aquí. Él te quiere ayudar. Él quiere bendecir a su iglesia. Él quiere bendecirnos. Pero Él quiere que nosotros tengamos ese fundamento sólido de su palabra. Cristo nos une a todos. Cristo es el ejemplo. Cristo, Él es el que por medio de su sangre nos hizo esa unión con el Padre. Nosotros somos unidos a Él por medio de Jesús. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Comienza a clamarle, comienza a decirle: Señor, yo, Señor, quiero ser ese pueblo unido. Quiero ser realmente, Señor, haciendo tu voluntad, Padre. Lo he escuchado en tu palabra. Tu palabra ha sido clara, Señor. Si yo digo que aborrezco a mi hermano, estoy en pecado. El maligno está en mí. No, Dios mío. Yo a veces pienso y digo: no, yo así soy. No, Señor, yo así no debo de ser, porque yo soy tu hijo, Señor. Y tú, oh Dios mío, eres mi Padre, porque yo soy comprado con tu sangre preciosa. Yo ya no soy, oh Dios, un extranjero. Ya no soy un incircunciso, ahora soy de ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca cada corazón. Vamos a levantar una alabanza a Dios. Mientras cantas, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quieres pasar, pásale. Pasa aquí enfrente. Y que Dios esté tocando tu corazón. Dale oportunidad al Espíritu Santo en tu vida. Sí, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si es una fragancia, te la doy a ti, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Queremos mover tu corazón. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Si es una fragancia, te lo entregaré, Señor. Si es
hacer, no importa el costo, Dios, te entrego